Listo, si les parece, damos inicio. Bienvenidos sean a la mesa 18 y 20 de las jornadas de análisis constitucional. Esta mesa trata sobre el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Eh, Esto es un análisis combinado. Como primer lugar, tendríamos a nuestro ponente, el doctor Alejandro Díaz Reyes, Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. de quien me permito leer una breve reseña curricular. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Impuestos, especialidad en Derecho Fiscal y cuenta con un diplomado en contribuciones. Actualmente es presidente de la Academia de Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el ámbito de la investigación, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, ha participado como investigador responsable en proyectos de investigación financiados por la Universidad Autónoma de Querétaro, ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas, nacionales y extranjeras, así como capítulos de libros relacionados con el derecho tributario, sancionador y en materia administrativa sancionadora. Desde junio del 2023 funge como coordinador del capítulo Querétaro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. De igual manera, ha participado como conferencista en distintos coloquios y congresos nacionales e internacionales, así como ha participado como evaluador de trabajos de investigación de estudiantes de doctorado y de maestría eh, del programa PNPC de CONACYT. Dentro de este programa de la Facultad de Derecho, se llama Ciencias Jurídicas. En la docencia imparte clases en la licenciatura y en la especialidad de Derecho Fiscal y de Derecho Comparativo de nuestra Facultad de Derecho. De igual manera, se ha desempeñado como docente del doctorado en Ciencias Jurídicas y en la maestría en Administración Pública Municipal y Estatal. Actualmente se desempeña como asesor en litigios en el área tributaria de responsabilidades administrativas y administrativa sancionadora. Doctor, adelante. Muchas gracias, maestra Gema. Un saludo a todas y a todos. Agradecemos primeramente a la doctora Carla Mariscal por la invitación a estas jornadas de análisis que son muy interesantes, sobre todo estas reformas o proyectos, ¿verdad? de reforma que se plantean a diversos ámbitos. Ayer veíamos, por ejemplo, la cuestión de la remuneración, ¿verdad? Que se tiene que hacer a ciertos servidores públicos. Ahora nos toca hacer el análisis a esta iniciativa que se refiere a la materia de simplificación orgánica. Su nombre lo dice, ¿verdad? Simplificar toda esta cuestión, el organigrama, ¿verdad? De la administración pública, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que hacer ese análisis. Para empezar, voy a poder compartir, Gemma, ¿sí, verdad? Listo, mire, ya está aquí para poder, aquí está. Para poder comprender esto, pues tenemos que ver que el Estado tiene o medir la trascendencia de estas iniciativas, ver que el Estado tiene ciertas funciones primarias. Ahí tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? Y básicamente nos vamos a centrar dentro del ejecutivo. Y ahí tenemos esa estructura que se llama Administración Pública Federal, que ya vemos que está la administración pública centralizada, está la paraestatal, pero también fuera de esas funciones primarias, como dijimos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenemos los órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Tenemos toda esta infraestructura que tiene el Estado, ¿sí? Y dentro de la administración pública centralizada, que hablamos de las secretarías de Estado en específico, tenemos ahí a los órganos desconcentrados, ¿sí? Y ahí también, si nos vamos a la administración pública paraestatal, tenemos a la administración pública descentralizada, y ahí vemos el aspecto sectorizado, ¿verdad? De la administración. Todo eso lo estamos mencionando porque es parte de lo que se plantea en estas reformas. Ahí tenemos dentro de la paraestatal los órganos descentralizados, ¿sí? Em, Vamos a explicar un poquito a qué se refiere estos órganos, los órganos constitucionales autónomos, los órganos desconcentrados y los órganos descentralizados, ¿verdad? Por sectorizados de los que hablan la reforma, que son muchos. Por eso estamos hablando de la simplificación orgánica, ¿verdad? En este ámbito, y para poder aterrizar en las conclusiones. Ya sabemos que estos órganos
constitucionales autónomos, pues su creación fue, decían por ahí, se empezaron a meter en la Constitución por ahí de 1990 y obviamente su creación refiere a necesidades determinadas, necesidades especializadas, ¿sí? Y que mantener estos órganos constitucionales autónomos, pues fuera o independientes de esta, pues clásica definición o división, ¿verdad? Tripartita del poder, fuera del Ejecutivo, fuera del Legislativo y fuera del Judicial. Sí. ¿Por qué se intenta o se intentó mantener esto? Pues para evitar los excesos de los poderes tradicionales, ¿sí? Obviamente también que influyeran en esta toma de decisiones en ciertas actividades que son importantes para nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el INEGI, toda esta cuestión de los datos que nos brinda para poder ocuparlos en distintas actividades. Por eso se plantea la necesidad de que sean apolíticos, evitar presiones de intereses partidistas y cualquier influencia que puedan tener. Eh, ¿Qué tenemos de órganos constitucionales autónomos? Que no quiere decir que están ahorita en la reforma, nada más en general. Tenemos, por ejemplo, el Banco de México, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos el INE, ¿sí? Tenemos el INEGI, tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí? Y el último tenemos por ahí el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo, Coneval, que ahí la está volando, ¿verdad? Ahí tenemos la problemática que no es un órgano constitucional autónomo, incluso ahí viene por ahí en el listado que saca cada fin de año de los órganos descentralizados, lo tenemos dentro de la Secretaría de Bienestar, ¿sí? Que ya lo tocaremos por ahí más adelante. Y desde el aspecto presupuestal, ¿sí? Aquí donde está la cuestión de las percepciones ordinarias de los servidores públicos, porque lo tenemos que también ver en cuanto a montos, pues lo tenemos en distintos, en el anexo 23 básicamente, 23.8, 23.9, 23.10, ahí vienen las percepciones de los servidores públicos en el presupuesto de egresos. Y para ver el monto total, el gasto neto total por ramos autónomos, que ahí tenemos a estos organismos, los tenemos en el anexo 1, ¿verdad? Del presupuesto de egresos de la Federación 2024. Obviamente que aquí partimos del ahorro que dice la iniciativa y de montos económicos, ¿sí? Pero también tenemos que ver la importancia. Esos son los órganos constitucionales autónomos. Ahora los órganos desconcentrados. Obviamente los órganos desconcentrados pues, se regulan en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y tenemos ahí, solamente que son órganos que se les da cierta autonomía, cierta cuestiones técnicas, ¿verdad? Que deben manejar en este aspecto y obviamente dependen jerárquicamente de un órgano, ¿verdad? En este caso, como ejemplo, ponemos uno muy importante dentro de la Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Hacienda, tenemos el SAT, ¿sí? Tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órganos desconcentrados al interior de un órgano centralizado, ¿sí? Y sus principales características, pues obviamente ya dijimos que resuelven cuestiones técnicas sobre materias que requieren cierta especialización. Así lo tenemos en ese aspecto. Y la sectorización administrativa, ¿a qué se refiere esto? Pues obviamente el presidente los crea, ¿sí? Los va agrupando a un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación de una secretaría, ¿sí? O un departamento. Ahorita vamos a ver cómo los están señalando, ¿verdad? Lo está señalando por sectores. Y entonces tenemos esos órganos descentralizados sectorizados que son parte de la reforma. ¿Qué dice la exposición de motivos de esta iniciativa una vez que ya damos este preámbulo? Dice que durante muchos años, bueno, pues se ha creado una burocracia dorada, ¿sí? Que obviamente la inflada, ¿verdad? Obesa, como luego señalamos por ahí, ¿sí? Y se han creado muchos organismos, o que obviamente que ahí se destina mucho presupuesto, mucho dinero, muchos recursos del gasto público, y obviamente que se pueden aplicar a otras necesidades. ¿Por qué hablamos de necesidades? Y ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? Porque aquí señalamos en una parte porque son dos, por ahí dos iniciativas, en una parte habla de estos órganos. ¿Cuáles son los que se pretende hacer esa simplificación administrativa? Tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica, Telecomunicaciones, Transparencia, ¿verdad? También la están tocando, el INAI, ¿sí? El Coneval, que ya decimos que no es un órgano constitucional autónomo, ¿sí? Los órganos reguladores coordinados que están dentro del apartado descentralizado, ¿sí? Los coordinados en materia energética,
la Comisión Reguladora de Energía, la de hidrocarburos también la meten aquí, y también en materia de educación, ¿verdad? Para la mejora continua de la educación. Son los órganos que se plantean que se va a traer esta simplificación. Y ponen de ejemplo dentro de esta iniciativa que obviamente una perspectiva, ¿verdad? Para ver cuánto nos gastamos, y pone que del 2018 al 2024 pues estamos hablando de 5.385.591.03 pensiones de manera bimestral que se puede dar si nos ahorramos ese presupuesto, ¿sí? De estas autoridades, bueno, de estos órganos que acabamos de mencionar. Y la otra iniciativa, por eso le pongo inciso B, ¿sí? Habla de estos otros órganos que vamos a tocar por ahí ahorita, donde se suprimen, trasladan, integran, convierten, obviamente fusionarlos, ¿verdad? Sobre todo a unidades administrativas, a estos órganos desconcentrados y organismos públicos, obviamente de la administración pública federal, ¿sí? Y aquí tenemos como ejemplo que se propone que se fusione, que se integre o incluso se extingan, ¿verdad? Algunos de ellos, ponemos dos ejemplos. Por ejemplo, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se propone que de órgano desconcentrado pase a formar parte, pues, como una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? El Instituto Mexicano de la Juventud, igual de órgano desconcentrado, bueno, descentralizado, sectorizado, perdón, pasa a formar parte como una unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Ahí vemos cómo, tomé como ejemplo nada más estos dos por la cuestión de la premura y del tiempo. ¿Sí? ¿Y dónde lo tenemos en el presupuesto de egresos? Sabemos que en la ley de ingresos y el presupuesto ahorita está arriba de 9 billones de pesos. ¿Sí? Lo que tenemos para satisfacer las necesidades. Y todo el gasto neto total, bueno, pues lo tenemos establecido en el artículo 3 de este presupuesto de egresos 2024. Y en el anexo primero, apartado B, tenemos los ramos administrativos, que ahí se tocan todos estos órganos que hemos estado mencionando. Y las remuneraciones a estos servidores públicos los tenemos en el 23.1, en el anexo 23.1, ¿sí? Analizando esto, tenemos siempre que ver, y lo hemos visto en la ley de ingresos y los presupuestos de egresos, y por ahí cada año que se mandan las reformas al Congreso, la Secretaría de Hacienda manda unos criterios de política económica, de toda la reforma fiscal, el paquete, ¿verdad?, de reforma fiscal. Y ahí obviamente pues son muchos aspectos económicos, ¿sí? La economía pura. Y ahí tenemos un principio económico de escasez que refiere pues pocos recursos y muchas necesidades. Y eso lo tenemos que ver todos los años, ¿verdad? Todos los que ahorita tenemos 9 billones, el que viene vamos a ver cuánto va a ser. Entonces tenemos, dice por ahí Samuelson, que un economista es muy de la antigua enseñanza, señala Samuelson que reconocer la realidad de la escasez y averiguar cómo nos vamos a organizar para poder satisfacerlo, ¿verdad?, de manera eficiente con los recursos que contamos. Y es parte de estas iniciativas que obviamente proponen sí hacer una reducción de, de estos órganos. ¿Qué dice también el artículo 134 de la Constitución? Habla de dos conceptos, eficiencia y eficacia, ¿sí? Y aparte tenemos, pues que se tienen que satisfacer los objetivos, obviamente lo que se plantea en las necesidades que están planteadas, ¿verdad? Ya sea por programas, el presupuesto de egresos, todo lo que tenemos, el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que ahí se va estableciendo. Y tenemos, obviamente, ya como conclusión, eh, plantear este tipo de reformas, al menos a mi punto de vista, tenemos que revisar la importancia de cada órgano, ¿sí? La importancia, por ejemplo, si tenemos un órgano de competencia económica, sabemos que hay un mercado, como es la base, dice el artículo 25, es la base de nuestra economía. Tenemos la competencia económica y no lo podemos circunscribir o delegar a una secretaría, sino simplemente tenemos que tener un órgano constitucional autónomo. No digo que todos, ¿verdad?, se tengan que quedar así. Hay algunos que se tienen que revisar y se tiene que hacer un estudio. Ahorita vamos a decir qué tipo de estudio. Aquí voy a leer este autor para que podamos ir viendo. Obviamente, desde una perspectiva, las reformas administrativas deben levantarse en función de las necesidades de las personas y no en función de intereses burocráticos, tecnocráticos de la administración pública. Tenemos que ver qué necesidades pues va a sufragar ese órgano, ¿sí? La importancia que puede tener para nosotros este órgano. Si requerimos que estén apartados de estos poderes tradicionales como es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues tenemos que tener órganos
pues que nos den esa importancia y nos protejan. Por ejemplo, podemos decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la podemos adscribir al Ejecutivo, al Judicial o al Legislativo. Ya me imagino cómo nos puede ir, ¿verdad? Tenemos que mantenerlo separado, ¿verdad?, de estos órganos. Esa es la importancia a la que me refiero, que se tiene que hacer un análisis primero de esto, y pues sí puede resultar costoso, pero nos va a hacer más beneficio, ¿verdad?, para la sociedad. Y otro de los aspectos que obviamente no se puede revisar nada más de manera marginal y tratando de ver qué ahorritos tenemos, ¿sí? Sí, obviamente vamos a descobijar otro aspecto, ¿verdad?, de necesidades que se tendrían que cubrir. Por eso obviamente se tiene que alinear a este tipo de análisis. Y por último, por ahí, si nos fijamos en el 2016, más o menos con Enrique Peña Nieto, se intentó hacer el presupuesto base cero, ¿sí? Que se le dijo al presidente que no podía ser base cero por todas las obligaciones que tiene el Estado, ¿verdad?, desde antes, y no puede estar en cero nunca. Lo que sí se tendría que hacer es una reingeniería del presupuesto, revisarse a profundidad, obviamente, cada ramo, cada partida, para ver dónde hay duplicidad, por ejemplo, de programas, dónde hay duplicidad y cumplimiento de objetivos para poder plantear estas reformas. No nada más decir, necesito ahorros de esto y ahorros de esto, sino ver la importancia fundamental que tienen estos órganos. Y con esto terminaría yo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, para continuar con la orden del día, le damos el uso de la voz al doctor Arturo Marín, de quien me permito leer una síntesis curricular. El doctor Luis Arturo Marín Aboites es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, doctor en Administración, maestro en Administración de Alta Dirección, especialista en Derecho Fiscal y Derecho Notarial, licenciado en Derecho y Administración, es docente investigador de tiempo completo, categoría 7 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, es profesor con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODE, y es líder del cuerpo académico Derechos Humanos, Colectivos y Función Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor, le damos el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Gema. Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la invitación a este foro para poder discutir esta parte de propuesta de ley de la simplificación orgánica. Eh, Continuando con este preámbulo que nos dio el doctor Alex, a mí me gustaría tocar un par de puntos. Primero, el hecho de la denominación de la simplificación orgánica no es otra cosa más que lo que el representante del Ejecutivo Federal denomina en sus presentaciones públicas como una eliminación de los organismos autónomos. Esto con la justificación establecida en esta propuesta por el hecho de la reducción del gasto público, buscando situaciones como la austeridad republicana, que es la que él ha querido llevar en estos casi 6 años, pero analizando a profundidad, adicional de que carece esta explicación de ciertos elementos económicos para su validez, quedando como una cuestión discursiva en el ámbito político. La justificación de estos no establece las bases necesarias para que así se pueda dar un beneficio, siendo que la principal base, que es hablar sobre una reducción del organismo del gobierno para reducción del gasto público, ni siquiera se ve reflejada, ya que en su séptimo transitorio de esta propuesta hace referencia, y él ya lo ha hecho expreso en sus declaraciones de las mañaneras, el hecho que aquellos servidores públicos de estos organismos no serán despedidos ni perderán sus derechos laborales, y lo establece en esta propuesta, en el séptimo transitorio, donde es que estas personas conservarán sus derechos. Básicamente es la recontratación, pero ahora a través de otra instancia de gobierno. Ahora, uno de los puntos que quería tratar era sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual
pareciera algún instituto que uno podría decir, bueno, la parte de aquel instituto que se encarga de brindar la igualdad entre todos aquellos que deben de dar la parte de comunicación a la sociedad, toda la cuestión de radiodifusoras, televisoras, redes sociales también, bueno, internet, todo esto entra en esta parte, podría parecer intrascendente, pero recordemos que el hecho de la información es gran, una gran fortaleza para todos. Y si no se comparte o se transgiversa, puede llegar a perjudicar a la sociedad mexicana. En este caso, la propuesta que marca esta propuesta de reforma es el artículo 27 y 28 constitucional, donde para efectos de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparezca, ahora el gobierno federal se encargará de de todas las actividades que realiza esta. O sea, de designar, de dar las concesiones, de establecer todos los parámetros de igualdad entre todas estas empresas públicas o privadas. En este momento, pues, tenemos más privado que público. Pero debemos de contemplar el hecho de centralizar, porque en realidad con esta propuesta de ley lo que está haciendo también es la violentación de lo que está establecido en nuestra propia Constitución, que somos un Estado federal y el presidente con esta propuesta está buscando la centralización de estas actividades, donde solo el gobierno federal tenga el poder de decisión y eliminar estos organismos trasladándolos a otros. Ahora, esto no fue realmente uno de los puntos que violentan, sino que también este mismo violentaría el mismo artículo. El mismo artículo 28 constitucional habla sobre la prohibición de monopolios y el establecimiento de la competencia en toda la cuestión del sector económico. Ahora bien, mencionan que en este aspecto el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se incorpore al gobierno federal no generaría ningún tipo de violentación a este artículo, pero dándole todo el poder a un órgano central, centralizando todo el poder, puede llegar a coactar toda la parte de telecomunicaciones. Claro ejemplo como el caso de cómo se encontraba el país de Argentina, donde el propio gobierno, su principal cadena de telecomunicaciones de radio y televisión, pertenecía al poder federal, una cadena pública, la cual tenía obviamente beneficios y ventajas sobre las demás. Entonces, esto violentaría este artículo 28 constitucional. Y el último punto del que quiero comentar, que más me llamó la atención, si bien esta reforma menciona únicamente a 7 instituciones, pero describiendo en ellas, pero casualmente de seguro se les fue por ahí, ya están hasta renombrando o redenominando a una institución. El Instituto Nacional Electoral lo renombran como el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que uno podría decir, bueno, eso no se ve perjudicando más que en el nombre. Bueno, ese es el inicio. Si se llega a aprobar esta propuesta de reforma, brindaría las bases para que se continuara con esta parte les podría denominar como una destrucción de todo lo que se ha ganado el país hasta el momento, y es un retroceso. Y para acabar mi participación, solo me gustaría dejarles como reflexión una frase de Sun Tzu que dice, un hombre malo es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para gobernar sobre sus cenizas. Entonces, hay que pensar bien hacia qué va abocado, cuáles son los motivos reales y si la justificación es verdaderamente válida con el hecho de ahorrar unos centavos, perder los pesos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. En esta tesitura le cedemos el uso de la voz a la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois, quien es investigadora nacional
el nivel 1, doctora en Ciencias Jurídicas, maestra en Derecho con enfoque en Filosofía y Pedagogía Jurídica, especialista en Derecho Notarial, docente e investigadora de tiempo completo, categoría 7 de la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, presidente de la Academia de Derecho Privado y de especialidades en Derecho Notarial, miembro del Cuerpo Académico de Derechos Humanos Colectivos y Función Pública. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero que nada, saludo a mi querida amiga, la maestra Gema. Muchas gracias por su presentación y también a todos mis queridos compañeros profesores que están aquí en esta mesa. Comenzaré mi intervención mencionando dos afirmaciones que han sido realizadas por nuestro presidente, que realmente van de la mano con esta propuesta de reforma constitucional en cuanto a esta materia de simplificación orgánica. La primera de ellas, la necesidad expresada por nuestro mandatario de seguir fortaleciendo y fomentando lo que él ha llamado justamente esta austeridad, republicana. Por otra parte, lo que a su parecer, en este segundo punto, sería el hecho de que existen muchos organismos que resultan ser sumamente onerosos y que él comenta que no sirven para nada y que más bien generan gastos superfluos. Esa es justamente la opinión que ha dado públicamente. Dentro de la propuesta de reforma se reconoce también un latente discurso que creo que todos nosotros pudimos identificar, que más que técnico parece ser en muchas ocasiones político, en donde nuestro presidente más bien lo que hace es criticar este neoliberalismo, criticar a los mandatarios afines también a dicha corriente, a las instituciones que han sido creadas en dichas épocas, señalando que aquí también me parece muy importante, particularmente los organismos constitucionales autónomos, en donde ha manifestado que han provocado, entre otras cosas, el desmantelamiento del Estado y también justamente de nuestro bienestar. Por lo que propone ya también de manera muy latente el hecho de que estos desaparezcan y que puedan ser absorbidos principalmente por secretarías de Estado. En este sentido también encontramos, y aparte de lo que nos comentaron nuestros ponentes pasados, lo siguiente: primero que nada, que las facultades y tareas que son encomendadas al Instituto Federal de Comunicaciones se trasladen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lo que corresponde a la Coneval sea absorbido por el INEGI, que lo que corresponde a las comisiones reguladoras de energía y de hidrocarburos sea ahora parte de la Secretaría de Energía. Por otro lado, que la Mejor Edu forme parte de la SEP, que la COFESE se integra a la Secretaría de Economía, y el punto que a mí me parece también más importante a tratar en esta intervención, que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública en materia federal, así como por el órgano de control y disciplina del Poder Judicial, órganos de control de organismos autónomos y la Contraloría del Congreso de la Unión en sus ámbitos de competencia. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues básicamente que se pierda la esencia de la creación de estos organismos constitucionales autónomos, en donde pues justamente se ha identificado que estos fueron creados para que pudieran funcionar de manera objetiva y también con independencia de los intereses de las administraciones en turno. Aquí me gustaría resaltar de manera también muy puntual lo grave que sería pues justamente la desaparición del INAI. En este sentido, pues primero hay que recordar, ¿no?, que este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es justamente un organismo constitucional autónomo que sirve como este medio de lucha contra la corrupción y favorece también a la rendición de cuentas de las autoridades, encargado en un primer inicio, pues justamente de proteger los datos personales de todos nosotros en cuanto a su uso, la tutela de los derechos de acceso que tiene toda la persona dentro, pues justamente de las consultas. Y el segundo punto, que es el más importante, que es el de dar el acceso pues a esta información pública. Esto provoca también que cualquier ciudadano pueda solicitar respecto del uso de estos recursos públicos información para saber justamente estos cómo han sido utilizados por parte de cualquier autoridad o de cualquier particular que hubiera sido designado también con este tipo de recursos. Esto se hace, por lo menos actualmente, a través de una solicitud de acceso a información pública que es presentada ante las unidades de transparencia de los sujetos obligados, quienes están pues justamente en este entendido de que deben de entregar esta información de manera accesible, que sea confiable y que sea veraz. También hay que recordar que esta información que nos proporciona el INAI, por lo menos también se ha identificado de manera muy puntual,
que no toda es información pública, ¿no? Que también siempre se ha reservado aquella que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional, las negociaciones internacionales, el sistema financiero de nuestro país, así como las que también pongan en riesgo la salud o la vida de alguna persona, o en su caso obstruya la persecución de alguna conducta delictiva. Definitivamente me parece que esta función que les comento, esta última, es la que ha incomodado mucho más a las grandes esferas, porque esto da la posibilidad de que todas las personas comunes tengamos esta oportunidad justamente de identificar hacia dónde se ha ido el recurso. Esto también incluye pues justamente a quienes son parte de los medios de comunicación y que entonces en muchas ocasiones pues justamente han puesto en tela de duda dentro de estas manifestaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre los datos que se tiene, por una parte, digamos, oficiales, y los otros datos que él dice que él tiene, ¿no? Que eso también siempre yo creo que nos va a llamar muchísimo la atención, que manifieste también de manera muy abierta que él tiene otros datos, siendo que justamente él debería de conocer los datos oficiales, ¿no? Por otro lado, también es algo bastante importante el identificar que pues no existe una justificación realmente plausible para que desapareciera este organismo constitucional autónomo. Realmente lo que encontramos pues es justamente esta incomodidad que le puede generar por esta situación de que no tendría el control o no tiene el control en la actualidad de cuáles son los datos que ofrece este organismo versus los que él aparentemente tiene. Por otro lado, también quisiera resaltar que en varias ocasiones se ha dado a conocer en medios de comunicación que se ha reportado que por influencia justamente presidencial se ha parado la posibilidad de sesionar dentro justamente del INAI, principalmente porque no ha habido funcionarios suficientes para que formen el quórum dentro de las sesiones. Y mucho se ha dicho también que ha tenido que ver pues justamente el titular del Poder Ejecutivo Federal, porque no permitía que existieran estos relevos. Por otro lado, también algo interesante es que ya en una ocasión incluso tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para que pues, se permitiera de manera también extraordinaria el que se pudiera sesionar, perdón, de manera extraordinaria, ¿no? Aunque no tuvieran ese quórum suficiente. Por otro lado, también considero que justamente la desaparición del INAI como este organismo constitucional autónomo mermaría la posibilidad de todos nosotros para que pudiéramos conocer de los datos objetivos sobre el destino de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones y justamente todo este recurso público. Y quedaríamos entonces a merced básicamente del Ejecutivo Federal de la información que nos quisiera proporcionar. Y entonces estaríamos también en una situación en donde si esto llegara a pasar, si esto se aprueba, pues realmente ya no tendríamos este medio, digamos, de control o este medio, digamos, de defensa para limitar al presidente, ¿no? Para limitar este sistema presidencial y para enfrentar lo que también se le denomina incluso dentro de este proyecto como la partidocracia, al actuar justamente como este órgano independiente de los intereses de las administraciones. Me parece también relevante que se pueda quedar aquí también asentado, seguramente como todos nosotros pudimos ver, que dentro del proyecto pues justamente hay diferentes tablas en donde se hace mención cuáles van a ser los artículos que se pretenden modificar. Y dentro de estas tablas se identifica que por lo menos en materia del INAI, los que se quieren modificar es el 6, el 41, el 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ya no contemplaría la participación justamente de este dicho organismo dentro de la protección de los datos personales y la información pública que nosotros quisiéramos solicitar, sino más bien se tendría que hacer justamente a la Secretaría de la Función Pública. Para cerrar mi intervención, me parece interesante el resaltar que también en varias entrevistas que le han hecho al presidente, él manifiesta que en el momento en el que se hagan estas modificaciones, que pues justamente todos los recursos que se iban a estos organismos constitucionales autónomos, que también estamos hablando de millones de pesos, que entonces se entregarían o serían destinados a los famosos apoyos que proporciona pues justamente esta administración y que se estarían dando pues justamente a través de este fondo de bienestar. Entonces, pues realmente parece ser, tal vez para las personas que no se adentran mucho en este tema y en qué
perjuicios causaría pues una situación tal vez atractiva, ¿no? Porque dirían, ah, bueno, me están entregando, me podrían entregar tal vez ese recurso. Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poco más y somos un poco más profundos y cautos respecto a lo que esto implica, realmente le estaría causando mucho perjuicio a la ciudadanía. Con ello termino mi intervención. Maestra Gema, muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Como siempre, muy interesante tu participación. Eh, Seguimos con la participación de la doctora Elizabeth Mendoza, quien, denme un segundo. La doctora Elizabeth Mendoza Morales es doctora en Ciencias Jurídicas, maestra en Ciencias Jurídicas y licenciada en Derecho. Los anteriores grados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Los programas de posgrado que cursó cuentan con un reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, diplomada superior en docencia universitaria por la Universidad de Buenos Aires y diplomada en Pedagogía Jurídica, Aprendizaje Activo e Investigación Educativa por la Universidad de Chile. Ha desarrollado estancias de investigación en la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica de Derecho de la Universidad de Chile y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora e investigadora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es coordinadora de la maestría en enseñanza del derecho por la misma facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es la jefa del Centro de Formación Profesional del Instituto de la Defensoría Penal Pública de la Secretaría del Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. También es evaluadora de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior del Estado de Querétaro. Profesora visitante en la Universidad de Chile. Forma parte de la Red Latinoamericana sobre Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del Derecho, de la Red Didáctica y Pedagogía del Derecho, así como de la Red de Derecho América Latina y el Caribe. Autora de artículos científicos y capítulos de libros de Metodología de la Investigación Jurídica, Pedagogía Jurídica y Enseñanza del Derecho. Ponente en congresos nacionales e internacionales sobre metodología de la investigación jurídica, enseñanza del derecho y pedagogía jurídica. Árbitra en revistas científicas nacionales y extranjeras. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Elizabeth Mendoza Morales. Muchas gracias, maestra Gema. Antes que nada, reiterarte mi gratitud por tu amable presentación. En el mismo sentido, saludo a los colegas que me acompañan en esta mesa, cada uno con mucho cariño y con mucha estima. Y de la misma manera, agradecer a nuestro director, el doctor Edgar Pérez González, por facultar y estimular estos espacios de análisis, de debate y evidentemente de socialización de ideas. De la misma manera, agradecer en el mismo sentido a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta por la iniciativa de estas jornadas de análisis constitucional. Bueno, aunado a todo lo que se ha señalado, yo quiero evocar mi intervención en este sentido de la misma forma a la simplificación orgánica por cuanto ve a una iniciativa que se presenta prácticamente a la par en la misma materia. Esta iniciativa está evocada al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de diversos y de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica. Soy muy insistente, evidentemente sigue la misma lógica de simplificación orgánica, pero aunado a todo lo que se ha señalado, pues hay algunas particularidades en las cuales a mí me gustaría, pues en un momento más, enfatizar y destacar. Entonces, dicho lo anterior, comparto mi pantalla con todas y con todos ustedes y me parece que ahí se está viendo, si son tan amables de... Gracias, muchísimas gracias por confirmarme esta cuestión. Bueno, como les reiteraba y como les señalaba, en esta parte tenemos la simplificación orgánica, que evidentemente emana de esta iniciativa que se presenta por el Ejecutivo en turno, por el Ejecutivo en cuestión. De esta iniciativa me gustaría destacar que, como bien lo han señalado mis colegas que me han antecedido en la intervención, pues se decanta por todo lo que tiene que ver respecto a los organismos y a los órganos constitucionalmente autónomos, así como a los órganos desconcentrados de la administración pública.
En este sentido, la iniciativa que yo quiero compartir con todas y con todos ustedes, o esta simplificación orgánica, pues vira en torno a el mismo supuesto, pero para justificar en la exposición de motivos el racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal. La naturaleza de ambas reformas es el uso eficiente de los recursos públicos y, pues, evidentemente, agilizar en un ideal algunos procesos administrativos. Con esta antesala, con este primer supuesto, me gustaría destacar que los dos objetivos de la presentación y de lo que yo quiero compartir con todas y con todos ustedes es el conocer la iniciativa con este proyecto de decreto por el cual, insisto, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de diversos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, que perfectamente complementa y perfectamente se encuentra en el mismo sentido que la de los organismos desconcentrados y de los órganos constitucionalmente autónomos. En este sentido, el segundo objetivo que me planteo esta tarde socializar con todas y con todos ustedes es analizar las características y los alcances de esta iniciativa con proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica, para pasar a un último momento en una serie o en un ámbito de comparación, ¿no? De el alcance que tienen ambos rubros. Es así que quiero compartir con todas y con todos ustedes los 4 momentos que constituyen o que conforman el contenido de esta ponencia. Bien, primero hablar de la exposición de motivos para que podamos hacer un ámbito de comparación respecto de lo que han socializado ya mis colegas que me anteceden. En este sentido, los principales contenidos de esta iniciativa, las aproximaciones a los principales rubros de la iniciativa como tal, enfatizando la atención en los cambios, las fusiones, las integraciones o las extinciones, que, insisto, siguen la misma lógica de lo que se acaba de compartir hace un momento. Y finalmente, a manera de conclusión, hablar acerca de los alcances de esta iniciativa. Bien, para ello me permito señalar cuál es la exposición de motivos o uno de los principales argumentos de la iniciativa del Ejecutivo Federal del 2024. Bueno, para todas y todos nosotros es sabido que el actual titular del Ejecutivo Federal, pues ha caracterizado su administración y toda la toma de decisiones por lo que él conoce como una austeridad republicana. En este sentido, me gustaría destacar que uno de los principales rubros que se señalan en esta iniciativa es el de, y cito literalmente la página 10 del instrumento, eh, señalar que los modelos de administración pública implementados en México durante el siglo XX respondieron en su momento a estos regímenes económicos predominantes. Pero, como ha quedado expresado en el Plan de Desarrollo Nacional 1924, el reto de esta actual administración es el de construir una propuesta post-neoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. En este sentido, señala también, y cito literalmente la página 11 de esta iniciativa, debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y en el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Esta parte de la iniciativa a mí me llama mucho la atención porque obviamente nos lleva a observar que funge mucho más como un discurso político que realmente como una estructura o un cambio estructural de fondo en las tomas de decisiones de la Administración Pública Federal. En este sentido, me permito también compartir con todas y con todos ustedes, y para ello avanzo en mi presentación, la exposición de motivos de esta reforma en materia de simplificación orgánica, pero por cuanto vea disposiciones de distintos ordenamientos, para que, insisto, podamos hacer un ejercicio a manera de espejo, a manera de comparación en ambos rubros y en ambas instancias. La iniciativa que les acabo de señalar busca racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, buscando el uso eficiente de recursos públicos y para ello también agilizar procesos administrativos. Plantea la creación de algunas agencias especializadas o paraestatales para con ello dar cauce a una estructura mayormente centralista del Estado mexicano.
Busca también continuar con un cambio administrativo que, insisto, en complemento a la iniciativa y a los rubros que acaban de señalar mis colegas. Consiste en la extinción de ciertos fideicomisos, por lo cual propone fusionar, integrar o extinguir a 18 instancias administrativas adicionales para que sus funciones sean en su mayoría transferidas a las diversas secretarías de Estado de la Administración Pública Federal centralizada, específicamente aquellas que se encuentran subordinadas al Ejecutivo Federal. Bueno, estos dos rubros y estas dos exposiciones de motivos nos hablan ya de la intención que se tiene para, más allá de tener un control de recursos económicos, que sí, evidentemente en un ideal es lo que persiguen estas instancias, pues también una toma de decisiones que, lejos de descentralizar la administración pública como es un ideal, pues buscan contener. Todo lo anterior incluye 7 órganos desconcentrados, 8 organismos descentralizados, un fideicomiso público y 2 unidades administrativas, como les compartiré a continuación. En este sentido, las aproximaciones a los principales rubros de la iniciativa en cuestión, por cuanto ve a los cambios, las fusiones, integraciones o extinciones, lo socializo en la siguiente diapositiva. Entonces, cabe destacar que son 18 instancias las que se encuentran o las que se encontraron en este sentido sujetas a fusión, integración o extinción, cuyas facultades se proponen en su mayoría ser asumidas por secretarías de Estado. En esto es en lo que son coincidentes ambas iniciativas. Insistimos, ambas de simplificación orgánica, así como las leyes que se proponen modificar por conducto de tal iniciativa, de las cuales se pueden destacar las siguientes. En un ejercicio de selección focalizada, en un ejercicio de pues los parámetros, digamos, que complementan la iniciativa del 24, presento en la primera de las columnas la unidad administrativa, el órgano desconcentrado, el organismo descentralizado o el fideicomiso que en su caso estuvo sujeto a cambios. En la segunda de las columnas, la situación que guardan y, desde luego, la propuesta de reforma que los llevaría a una nueva situación. Y finalmente las leyes o la ley que se encuentran sujetas a cambios o modificaciones. En el primer rubro tenemos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que pasaría a una unidad administrativa. Prácticamente esta es la característica que comparten todos estos rubros en esta simplificación, en esta iniciativa de simplificación orgánica. Algunas de las leyes en este sentido que estarían sujetas o que han estado sujetas a modificación es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y, desde luego, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este primer rubro a mí me pareció muy interesante compartirlo esta tarde en atención a los cambios y a las modificaciones que vendrán más adelante. Sabemos que tenemos como límite abril del 2027 para que se implementen en todas las entidades federativas de nuestro país, pues este Código Nacional, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, también aquí va a ser muy interesante el seguimiento que nosotros le demos a estos cambios y pues obviamente a esta simplificación orgánica, porque en algún momento va a topar pues evidentemente con estas modificaciones. En un segundo rubro, la Coordinación General de la Comisión Mexicana que Ayuda a Refugiados, que sigue la misma lógica del anterior, que también pasa como unidad administrativa por la Secretaría de Gobierno y que tendrá un impacto en la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, desde luego, todo lo que regula la materia sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. En este sentido, tenemos también algunos cambios en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. En este sentido, pues bueno, sabemos que es una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública y pasaría ahora como unidad administrativa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y la ley que principalmente tiene modificaciones es la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Una categoría muy similar sucede con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en tanto organismo descentralizado de la Semarnat, que pasaría ahora a una unidad administrativa. Y solamente por mencionar algunos cambios en su normativa, pues tendrían modificaciones la Ley General del Cambio Climático
y la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Para concluir este mapeo, que insisto, simplemente retomo 6 de los organismos y de las instancias que han tenido cambios, comparto el que tiene la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, así como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. El primero de ellos, en tanto desconcentrado de la Secretaría de Energía, que pasa a unidad administrativa y desde luego la normativa sujeta a modificación, es la Ley de Transición Energética. Y el segundo de estos, un organismo descentralizado de la Secretaría del Bienestar, que pasaría ahora como unidad administrativa, en donde los principales cambios a las leyes se encontrarían en la Ley de Asistencia Social y en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Continúo con esta presentación para compartir cuáles son los efectos y cuáles son los alcances de esta iniciativa, un tanto cuanto también aproximándome a la conclusión de mi participación y de mi intervención. Bueno, en términos generales, esta simplificación orgánica da cuenta de la transferencia de las facultades de ciertas instancias administrativas a las secretarías de Estado. Esto en un ideal, tanto en la iniciativa que acabo de compartir como en la iniciativa de simplificación orgánica de los organismos que se han señalado en esta mesa en esta tarde, y soy muy insistente, en un ideal permitiría al Ejecutivo Federal tener un manejo, una mejor administración y un control más inmediato y directo sobre ciertas facultades, ya que en un primer momento estos organismos descentralizados pues seguirían contando con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía en su manejo y respecto de ciertas prerrogativas sobre las cuales el Ejecutivo Federal tendría o tiene un control inmediato o indirecto. Me parece que tenemos que mirar con un ojo muy crítico y con un criterio muy abierto el alcance que pueden tener estas iniciativas, porque en un ideal, repito por tercera ocasión, pues tienen una buena intención y un buen objetivo. Pero un segundo rubro en este análisis nos llevaría a observar que los organismos desconcentrados tienen una naturaleza técnica y especializada, que precisa de conocimientos específicos para el manejo de ciertas atribuciones, y que en mayor o menor grado gozan de cierta autonomía, pero esta siempre estaría supeditada y subordinada al Ejecutivo. Con motivo de estas iniciativas, pues serán transferidas directa o indirectamente al propio Ejecutivo Federal, y esto permitiría ejercer un control más inmediato y directo sobre las atribuciones y sobre todo por cuanto vea los recursos, que es uno de los grandes argumentos, es una de las grandes razones por las cuales el titular del Ejecutivo Federal pues propone estos cambios, ¿no? En este sentido, las instancias administrativas pasarían en gran medida, las que hemos enunciado, a formar parte directa o indirectamente de la Administración Pública Federal centralizada, específicamente subordinada al Ejecutivo Federal. Y no solamente en una cuestión material, sino con los recursos públicos que se le asignan a las mismas, que de la misma forma, de la misma manera, serían transferidas a secretarías de Estado según corresponda y en atención a lo que propone esta iniciativa. Para concluir, me gustaría dejar a la reflexión que los efectos de estas iniciativas variarán o no podrán ser homologados en función de las instancias que puntualmente son modificadas o que tienen algunas adscripciones a secretarías de Estado. Pero en este sentido, sí ser muy cuidadosos con el seguimiento que se le dará para una correcta observancia y una correcta supervisión de todo lo que va a condensar la actual administración, que propone concentrar un gran número de atribuciones en beneficio de la Administración Pública Federal centralizada, que insistimos directamente se encuentra subordinada al Ejecutivo Federal. Entonces, más allá de un análisis por cuanto ve a la simplificación orgánica, que es fundamental, es lo que nos atañe en esta tarde, deberíamos de preguntarnos materialmente cuáles serán los efectos de estas simplificaciones orgánicas y de los cambios que se plantea el Ejecutivo Federal con lo anterior. Y a manera de propuesta, porque toda simplificación, toda iniciativa, pues obviamente tiene un ámbito de réplica, de mejora, de área de oportunidad.
tener una muy clara supervisión de los recursos y a dónde van a ser destinados. Sabemos que una de las grandes prerrogativas y una de las grandes políticas públicas del Ejecutivo es dar bienestar, llevar a bienestar a muchas personas que quizá no cuentan con quizás sistemas de pensión, de seguridad social y demás, pero considero también que esa parte debería de ser supervisada y debería de pasar por una rendición de cuentas. Y aquí es una categoría muy interesante porque si el Ejecutivo Federal es juez y parte, pues esto es lo que encuentro completamente complejo o muy, muy complejo de que pues se pueda cumplir en un ideal. Con esto agoto mi intervención, sujetándome puntualmente a los 15 minutos. Les agradezco muchísimo su atención y cedo el uso de la voz a la maestra Gemma. Gracias, doctora. Como siempre, es muy enriquecedor escucharla. Y por último, pero no menos importante, le damos el uso de la voz a la doctora Roxana de Jesús eh, Ábalos Vázquez. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM, funcionaria en Administración Pública Federal, así como en la Administración Universitaria de la UNAM. Se ha desempeñado como profesora de asignatura interina en las materias de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. En la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en diversas universidades en la Ciudad de México, fue profesora de tiempo completo adscrita a la División de Derecho de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. Ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias en la Ciudad de México y en diversas entidades federativas de México. Actualmente es profesora de asignatura interna en la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Facultad de Estudios de Profesiones Zacatlán en la UNAM. Ha participado con artículos científicos en diversas obras colectivas, así como en el Anuario Mexicano del Derecho Internacional editado por el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Autora del libro titulado Responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito, por RUA en 2007. Adelante, le cedemos el uso de la voz. Perdón, ya se me está yendo la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco la invitación para hacer comentarios. Me gustaría obviamente que un análisis de este tipo de iniciativas, bueno, no se constriñera nada más a 15 minutos, porque el tema da para mucho, como ya lo han mencionado mis colegas. Sin embargo, es interesante ver en este aspecto cómo la propia Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro propicia el intercambio de ideas sobre situaciones actuales, que son relevantes y que muchas veces quizá nosotros o nuestros estudiantes o la misma población civil no toma en consideración sobre las repercusiones que pueden tener a futuro situaciones de esta naturaleza. Una reforma que aparentemente puede parecer sencilla y que en el fondo no lo es, ¿no? Entonces, en función de esto, voy a rápidamente presentar un documento con algunas observaciones nada más en relación con esto, de esta simplificación orgánica. En la exposición de motivos que ya han comentado mis colegas, se mencionan todos estos aspectos, por ejemplo, replantear el funcionamiento de los OCA, hace referencia a que se duplican tareas y funciones del Ejecutivo Federal, en la página 2 luego lo mencionan, y regresar las atribuciones de los organismos constitucionales autónomos a estas dependencias, a las dependencias del Poder Ejecutivo. Algo que me llama mucho la atención en una exposición de motivos es que si vamos a hacer una modificación que va a implicar no solo el cambio en cuanto a la aparición o desaparición de instituciones con los recursos correspondientes económicos, personales y demás,
que hablen de duplicar tareas y funciones y yo en ningún momento vi en la exposición de motivos un ejemplo concreto, específico de cualquiera de estos organismos que se están mencionando ahí, que duplique funciones con el Ejecutivo o que duplique funciones con cualquiera de esos otros organismos. Eso llama empezando la atención porque parece que estoy escribiendo algo por lo que he escuchado, no por lo que he comprobado de manera fehaciente y metodológicamente hablando. La otra cuestión en la que se hace referencia y que ya comentaron también colegas es el hecho, por ejemplo, del aspecto ideológico o que conlleva la exposición. Bueno, eso no lo podemos soslayar porque a final de cuentas normalmente en este tipo de situaciones siempre hay un matiz ideológico. Pero otra cuestión que también me llama la atención es que para fundar esta exposición de motivos, teóricamente hablando, se basan solo en un autor. Digo, en el doctor Jaime Cárdenas, cosa que no discuto porque el doctor Cárdenas es un excelente académico, pero solo en un autor. Cuando a final de cuentas lo que estamos haciendo referencia es que vamos a hacer un cambio, o bueno, por lo menos dice el Ejecutivo, vamos a hacer un cambio para justamente replantear un funcionamiento y hablar de una simplificación orgánica, una simplificación administrativa que está costando mucho dinero. Y yo no me niego a que haya una simplificación, pero a final de cuentas, en donde se muestre fehacientemente, mira, este órgano te duplica funciones de acuerdo con su propia ley orgánica, ley interna o como la quieran llamar, se duplica en estos artículos tal y tal. Eso no se ve ahí. Entonces, mientras no lo veas, es una falacia. ¿Sí me explico? Entonces, en este punto, esa es la primera parte en donde noto esto. Luego, hace referencia en esa exposición de motivos a los antecedentes históricos y habla de la génesis de los OCAS, de los modelos de administración pública en el México del siglo XX y los breves antecedentes de los OCAS y los órganos reguladores coordinados en materia energética respecto de la iniciativa. Confieso que al leerlo, en cierta forma me llevé una decepción porque yo esperaba que si estamos hablando de la generación de los organismos constitucionales autónomos, se hiciera referencia a que estos surgieron precisamente de la necesidad social de finales del siglo XX de poner un límite al exceso de autoridad de un poder ejecutivo, al abuso de autoridad de un poder ejecutivo, en donde a final de cuentas, inclusive la dictadura perfecta, que ya sabemos de cuál estamos hablando, en relación a, por ejemplo, elecciones presidenciales. ¿Sí? Entonces, con las consabidas situaciones anecdotarias que se dieron en su momento, como la caída del sistema por un titular de la actual administración que en su época fungía como secretario de Gobernación. Ahora, en este aspecto también algo que me llama la atención, dije, bueno, si fuese un documento objetivo, hubiera mencionado esta cuestión. Pero no solo ese aspecto, sino entonces sí hace referencia a que efectivamente se está dando una duplicidad de funciones que generan recursos excesivos que se pueden utilizar en otra cuestión. Pero aquí habla una cuestión interesante que habla de desigualdad y que por la desigualdad habría que construir y reconstruir los derechos fundamentales colectivos. Nuevos derechos, reconstruirlos, o sea, ¿en qué sentido? No hacen referencia a cómo se haría esta cuestión. Nuevos derechos fundamentales, qué padre, habla de protección entonces de las personas. Pero luego hace referencia en esos modelos de administración pública, me llama la atención esta calificación que hace como pulverización de las facultades del Estado. O sea, en esa exposición de motivos y en la idea del Ejecutivo, está haciendo referencia a que a final de cuentas
no es tanto el tema de que hay una duplicidad de funciones, sino que le quitaron poder al Ejecutivo Federal. Que a final de cuentas lo que se está aquí cuestionando, lo que se está pidiendo es que todas esas facultades que tienen esos organismos constitucionales autónomos actuales vuelvan al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es una forma de control absoluto de todo lo que pasa con esto. Entonces, en ese sentido, dije uno, bueno, estamos hablando de pulverización de las facultades del Estado, perdón, pero ni se pulverizaron las facultades del Estado, siguió trabajando y a final de cuentas hubo un avance en el sentido de la confianza de la población en relación a actividades de la administración pública. Luego, también menciona la transversalizar la política de austeridad republicana y los principios constitucionales. Menciona mucho este tema y luego lo vincula precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo y el principio rector de economía para el bienestar. Si me llamó la atención y por eso lo puse aquí, que en ese Plan Nacional de Desarrollo hace referencia al crecimiento con austeridad y sin corrupción. Perdón, pero estamos a final de semestre, perdón, ya me volé ahí. Estamos a final de sexenio, ¿y qué pasa? ¿Hablamos de corrupción? No hacen referencia a los hermanos del presidente, a los hijos del presidente y a todos, a los allegados en esta situación. Disciplina fiscal, millones y millones y millones de pesos que se han manejado los recursos, inclusive con falta de transparencia, por ejemplo, que se guarden por 10 años la información relativa a las obras cumbres de este sexenio. Cese del endeudamiento, perdón, pero no se han pedido préstamos en esta cuestión. Respeto a las decisiones autónomas del Banco de México. Creación de empleos, y aquí yo veo una cosa, mucha crítica al neoliberalismo, pero a final de cuentas, ¿quiénes son los que crean las empresas? ¿Quiénes son los que crean los empleos? El impulso, fortalecimiento al mercado interno, impulso al agro, impulso a la investigación, la ciencia y la educación. Sí, hay realmente impulso a la investigación, la ciencia y la educación cuando está manejado de tal manera que pues, el ejemplo lo tenemos ahí, en esos libros de texto, con todos los errores garrafales que salieron. En donde lo que se nota es, no interesa la educación. Justamente lo que menos interesa en esta administración es la educación. Luego dice, es ejercicio gubernamental con estricto apego a la legalidad, perdón, pero nuestro propio presidente no ha señalado que al diablo las leyes. No me vengan con que la ley es la ley. La cuestión relacionada con al diablo las instituciones, bueno, pues esta exposición de motivo es un ejemplo de al diablo las instituciones, ¿sí? Luego dice la separación de poderes y el pleito que se trae precisamente con el Poder Judicial, porque a final de cuentas no hace lo que quiere. Respecto al pacto federal, que es lo que mencionaban mis colegas, el doctor Díaz, el doctor Marín, la doctora Ledesma Lois y la doctora Mendoza, que a final de cuentas, con respecto al pacto federal, si están obligando a que todo se base o se concentre o sea controlado por el Ejecutivo Federal. Observancia de los derechos sociales colectivos y los derechos humanos. O sea, ustedes saben y lo hemos visto en notas y demás, que eso no es lo que se observa. Las violaciones de derechos humanos no quiere decir que no van a existir, siempre van a existir, desgraciadamente eso no lo vamos a poder evitar, pero quizá se disminuyan en un periodo a otro, pero la cuestión aquí no es esta cuestión de que no existan violaciones a derechos humanos, sino querer tapar el problema con un dedo, es como decir querer tapar el sol con un dedo. La cuestión es que se presentan esas violaciones, están ahí, y lo que hace el gobierno, nuestro gobierno, es desestimar esas violaciones, desestimar a las personas que trabajan, que están buscando en esta cuestión. Pero además de todo, bueno, ningún servidor público se beneficia del cargo. Eso estaría yo totalmente de acuerdo, ahí no hay que ver. Pero, por ejemplo, inclusive con las instituciones, el hecho
el hecho de que se mencionen que las instituciones como que atienden únicamente los organismos constitucionales autónomos a ciertos grupos de poder, perdón, pero por ejemplo, yo estoy pensando, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me pregunto si han revisado en los informes las personas que han atendido. Esas personas son parte de la población del pueblo mexicano. No quiero creer que son de otro planeta, ¿o sí? Los organismos constitucionales autónomos atienden a las personas. Entonces, eso me llama mucho la atención de dónde sacan estas ideas, ¿no? Entonces, lo que ya nos habían mencionado nuestros compañeros y que se adiciona, pero además lo llamativo es que dice, adicionan un párrafo del artículo 134 para evitar crear nuevos órganos. Entonces dice uno, bueno, que la administración pública no tiene la facultad en un momento dado de crear los órganos que sean necesarios para cumplir con el servicio público que se debe prestar a la ciudadanía. Y además de todo, manejan los organismos constitucionales autónomos como si no fuesen parte del Estado, como si fuesen parte de otro planeta, como si fuesen parte de algún organismo internacional. No, son parte del Estado en esta cuestión, ¿no? Luego, lo que ya habían comentado mis colegas en que se crea un instituto, más bien no lo crean, sino que, tal parece que lo crean, pero es cambiar el nombre del INE por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero además, curiosamente, el trabajo de transparencia de lo que es el INAI, se va a repartir en diversas dependencias de la administración pública. Por ejemplo, si se trata de temas de partidos políticos, que sea el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta el que revise el tema de información pública y protección de datos personales. Si se trata de sindicatos, que sea el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el que haga esta función. Yo me pregunto, sí, ok, yo me pregunto si realmente analizaron y revisaron lo que realizan estos organismos, porque, y termino ya con esto para no excederme, porque a final de cuentas nosotros hemos observado que los órganos de la administración pública estatal, federal, estatal o municipal siempre están rebasados por un exceso de trabajo, siempre falta personal para atender el creciente número de solicitudes de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, como mencionaron ya mis colegas, el tema ahí hay que tener cuidado, porque simplificar esto sin haber hecho un análisis adecuado, lo único que va a generar es un verdadero caos, un verdadero conflicto de falta de eficiencia de la administración en respecto a los servicios que se deben otorgar a la ciudadanía. Muchas gracias, qué amables. Gracias, doctora. Final de nuestra mesa. Agradezco a todos su participación. No sé si existiera alguno de los presentes. Podemos dar un espacio de preguntas. Al parecer no. Bueno, es aclarar que estas jornadas quedan grabadas y se subirán a redes. Entonces ahí mismo podrían hacer sus preguntas y ya, si los doctores tengan a bien para contestarlas. Les agradecemos a todos su tiempo, su participación y sus muy atinadas opiniones. Y pues con esto damos fin a esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde.